La hermana Nora Lucía Villa Ceballo de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia presenta su programa radial Momento Íntimo con Dios. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Primera de Tesalonicenses 5:16 al 18. Quédese desde este momento en nuestra sintonía y reciba bendición de Dios. Momento íntimo con Dios. Cuando Jesús resucita en nuestras vidas. Bendiciones en el nombre amado de mi Señor Jesucristo para todos los que me escuchan en este día. Hoy, mis amados oyentes, vamos a tratar el tema de la resurrección de Cristo. Y mi objetivo con este mensaje es enseñarles cómo Dios resucita cada vez que se aparece en nuestras vidas. Por eso te invito a tomar tu Biblia y leer conmigo la cita de Job 42:5, para que leamos juntos la hermosa palabra de Dios. Recuerden, Job 42:5, y dice así la hermosísima palabra de Dios. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Amén, amén. Queridos oyentes, muchos todavía no han tenido un encuentro personal con Dios. Sí, todavía no han tenido ese encuentro personal con Dios en su vida. Todavía no han visto su gloria y no está presente en cada día de sus vidas. Todavía no han visto sus milagros. No le han sentido dentro de su corazón. Todavía no sienten ese fuego en su corazón. Todavía no se sienten como su mejor amigo. Todavía le ven distante. Y a eso es que se refiere el versículo cuando dice, de oídas te había oído. Hermanos, esto nos ocurre mucho. Esto nos ocurre mucho cuando escuchamos hablar de Jesucristo y logramos conmovernos. Pero hasta ahí. Esto pasa pronto. Pronto se nos pasa ese efecto de emoción que nos dio. Les voy a poner un ejemplo. Y este ejemplo lo pongo con todo respeto. Todos los años se celebra en el mundo la Semana Santa. Y en esa época se pasan muchas películas de la vida de Jesús. Vemos la pasión, la muerte y la resurrección de Jesús. Pero la gente lo ve como algo trivial. Porque en el momento en que las ve, hay un impacto. Y un impacto muy fuerte en las personas. Algunos hasta lloran. Y dicen, uy, sí, realmente este era Dios, realmente, uy, no, qué pobrecito, cómo sufrió y cómo murió por mí. Y lloran, sí, y esto los conmueve. Pero ¿qué pasa? Al otro día de haber visto la película, ya se les olvida. Ya se les olvida lo que sintieron y dicen, no, esto no es conmigo. No me importa. Incluso aún a algunos cristianos se les olvida. Sí, algunos cristianos suelen olvidarlo y vuelven a su vida normal en un mundo alejado por completo de Dios. Y no lo hacemos para nada el centro de nuestras vidas. Entonces ahí es cuando dice el versículo, de oídas te había oído. Y si decimos que le conocemos, pero ahí
es donde le conocemos solo de oídas. Aún no lo hemos visto, no lo hemos vivido, no lo hemos experimentado. No hemos experimentado lo más hermoso que es su resurrección en nosotros mismos. El milagro más grande es como Cristo se aparece a sus discípulos después de la resurrección. Recordemos este momento. Leamos juntos Lucas 36:40, que nos dice así. Busquen ustedes en sus Biblias. Recuerden, Lucas 24, 36, 40. Y dice, mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que estaban viendo un espíritu. Pero él les dijo, ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, le mostró las manos y los pies. Con esto, Cristo les demostró que había vencido a la muerte. Les demuestra que Él es Dios y que así como venció a la muerte, puede vencer todo problema, toda necesidad que tengamos. Por eso les dice a sus discípulos en Juan 16:33. Este versículo lo vimos también esta semana que pasó, no sé si lo recuerden, que dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, porque yo he venido al mundo. Amén, amén. Entonces, con esto Jesús nos demuestra que Él es real. Pero nosotros somos los que no queremos creer y preferimos persistir en la duda. En Lucas 24, 41, 43 vemos cómo incluso a los discípulos, a pesar de tenerlo ahí enfrente, de poderlo tocar, de poderlo ver, les costaba creer. Leamos. Y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo, ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel, y él lo tomó y comió delante de ellos. Con esto Jesús le demostró que estaba completamente vivo, que no era un espíritu, que era humano, como ellos. Claro, con una gran diferencia, la diferencia de que ya por su resurrección estaba glorificado, pero que de verdad había resucitado como se los prometió. Él resucitó de entre los muertos para salvarnos e interceder por nosotros delante del Padre, porque recordemos que Él es el único intercesor entre el Padre y nosotros, como nos lo dice la Biblia en 1 de Timoteo 2:5, que dice, porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hecho hombre. Amén, aleluya, gloria a Dios. Entonces, aquí es cuando esto nos hace recordar, y me hace recordar a mí una pregunta que muchos suelen hacerme. Muchos me han llegado a preguntar, ¿oíste, Nora? ¿Y cómo nos habla Jesús? Porque yo no lo he visto. Entonces, ¿cómo me puede hablar? ¿Cómo me habla Jesús? Y la respuesta, queridos oyentes, es tan sencilla. Jesús nos habla a nosotros de la misma manera en que le habló a sus discípulos hace 2000 años. Sí, Él nos habla por medio de su palabra. Como nos habla Jesús por medio de su palabra cada vez que nosotros leemos la Sagrada Biblia. Recordemos lo que Él mismo nos dice en Lucas
24, 44, 46. Nos dice: y les dijo: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces ahí les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Y les dijo: así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciere y resucitase de los muertos al tercer día. Asimismo, queridos oyentes, es necesario que a nosotros, como a los discípulos, Jesús nos abra el entendimiento para que podamos así creer que Jesucristo es Dios y así le invitemos a morar en nuestras vidas y que Él sea el centro de todo lo que nosotros hacemos, para que podamos arrepentirnos y pedir perdón, y así, por medio del bautismo en agua, en el nombre de Jesús, podamos nacer de nuevo, como nos lo dice Primera de Pedro 3:21, que nos dice: arrepiéntanse y bautícense cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. Les contestó Pedro: y así recibirán el Espíritu Santo. Amén, amén. Queridos hermanos, queridos oyentes, me gustaría mucho que leyeran este versículo en sus casas. Recuerden, Primera de Pedro 3:21. No me importa qué Biblia tengan, no me importa qué religión sean, debe decir exactamente lo mismo. Primera de Pedro 3:21. Porque su Biblia debe decir exactamente lo mismo que la mía. Arrepiéntanse y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo, para perdón de sus pecados. Les contestó Pedro: y así recibirán el Espíritu Santo. Entonces, cuando hacemos esto, queridos oyentes, entonces ahí es cuando ocurre en nosotros el mayor milagro jamás contado. Ahí es cuando Jesús resucita de nuevo. Sí, Él vuelve a resucitar en cada uno de nosotros, cada vez que decidimos aceptarlo en nuestro corazón, cada vez que decidimos abrirle nuestro corazón. Entonces, ahí sucede lo que dice el versículo: ya no solo le conocemos de oído, no señores, sino que ahora podemos decir que mis ojos te han visto y que en ti, oh mi Señor, seremos más que vencedores, porque queridos oyentes y queridos hermanos, es el milagro más grande que el mundo ha vivido. Que Él está vivo, Jesús está vivo y sigue vivo entre nosotros. Y cada día resucita en cada uno de nosotros, en aquella persona que decide abrirle su corazón, en aquella persona que decide recibirlo como su único Dios y Salvador. Ahí vuelve Jesús a resucitar de nuevo. Si usted ha leído o oído este mensaje y siente que quiere cambiar su vida y quiere comenzar una nueva, viviendo en el Espíritu, yo te invito a que hagas una oración que cambiará tu vida. Esta oración no significa un cambio de iglesia o de religión. Significa que usted quiere ser un hijo de Dios, capaz de vivir en el Espíritu. Lo invito a que haga la siguiente oración. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz para perdonar
todos mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, oh Señor, porque reconozco que soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por venir a morir en mi lugar en la persona de Jesús. Gracias, Señor, por salvar mi vida hoy y siempre en Cristo Jesús, mi Salvador. Amén, amén. Si usted, querido oyente, hizo esta oración, usted ha nacido de nuevo. Ahora usted es parte de la familia de Dios, pues su palabra dice: mas todos los que le recibieron o los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Juan 1:12. Amén, amén. Queridos oyentes, ya la decisión es tuya. Que el Señor te bendiga y que el Señor me bendiga. Amén. Hasta una próxima oportunidad. Recuerde que les habló su hermana en Cristo, Nora Lucía Villa Ceballos. La hermana Nora Lucía Villa Ceballos de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia presentó su programa radial Momento Íntimo con Dios. Si este programa es de bendición para su vida, comuníquese con nosotros al teléfono 573106 359686 y en Facebook como Nora Lucía Villa Ceballos. Sintonícenos en el próximo espacio. Que Dios le bendiga.